Buenas tardes. Doy inicio a la sesión solemne de la Academia Santanderista de Colombia. Pido al señor secretario lea, por favor, el orden del día. Señor secretario. Gracias, señor presidente. El siguiente es el proyecto de orden del día para la 61ª jornada académica de fecha 27 de mayo, dentro del marco de reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista de Colombia. Hoy en una jornada especial, básicamente enmarcada dentro del campo de la genealogía, que es la auxiliar fundamental de la historia. Primero, instalación de jornada académica por el profesor Morales Benítez. Segundo, lectura del acta anterior. Tercera, breve reseña biográfica de Edith José Pertús Godín. Cuarto, jornada académica genealogías de San Andrés de Sotavento. Quinto, intervenciones académicos e invitados. Sexto, clausura 61ª jornada académica. ¿Está leído el proyecto del orden del día, señor presidente? Muchas gracias. Pregunto a los académicos presentes si está aprobado el orden del día. Está aprobado, señor secretario. Siguiente punto, por favor. Lectura del acta anterior. Mediante exposición virtual y presencial, el presidente Olimpo Morales Benítez presenta interesante conferencia denominada, abro comillas, consolidación de las independencias y las soberanías, reflexión desde la diversidad y el mestizaje. Alejandro Magno, alumno de Aristóteles, quien se convirtió en rey de Macedonia en el año 334 antes de Cristo, emprendió grandes viajes y conquistó grandes extensiones de territorio en este eje oeste, en el eje este-oeste, al conquistar el imperio persa, siguiendo el camino de sus conquistas por el río Indo. El imperio mongol, gracias a su superioridad en el dominio del caballo y el autoproclamado rey mongol Genghis Khan, conquistaron una gran extensión del territorio. China, Asia Central, Rusia, el Cáucaso, Asia Occidental y Europa Oriental. Como paradigmas podemos ver que tanto para Alejandro Magno con sus conquistas de Occidente a Oriente y Genghis Khan con las de Oriente a Occidente fueron dos grandes proyectos que en primer lugar fueron posibles gracias a la domesticación del caballo. En segundo lugar, por ubicarse en la conocida ruta de la seda. Y finalmente, fueron dos proyectos frustrados por las prematuras muertes de sus líderes. Así como las migraciones y grandes conquistas se desarrollaron de oriente a occidente, al norte de la península escandinava, donde actualmente se encuentran los países Noruega, Suecia y Finlandia, a mediados del siglo IX hasta mediados del siglo XIII, se realizaron las primeras expediciones de los pueblos varegos, específicamente de un pueblo llamado Rus. Este pueblo, principalmente nómada, descendió hacia el sur, dada su naturaleza constituida como navegante. Cruzan el mar para llegar a lo que conocemos como Países Bajos, para luego de muchas incursiones y exploraciones a través de los ríos, encontrar aquellos que los llevarían a desembocar en el Mar Negro, el Mar Caspio y Constantinopla. A lo largo de los años, los pueblos varegos dejan de ser nómadas y empiezan a constituir asentamientos con el apoyo de la domesticación de los animales y la agricultura. Los primeros asentamientos importantes dan como resultado la consolidación de un gran pueblo que adopta el nombre de Rus
es decir, Rusia, demostrando la importancia y significado histórico, simbólico de identidad y poder. En un pueblo llamado Rus, retorna en su recorrido hasta llegar a un territorio que se conoce hoy como Kiev, fundando ciudades al sur de Kiev, ya que el clima y su estructura y la estructura del territorio hace difícil la construcción de asentamientos humanos al norte de Kiev, lo que es actualmente Ucrania. Rusia nace del nombre de Rus en el territorio de Kiev. Tiene un significado histórico, simbólico, de identidad y poder. Los rusos son atacados por una onda tecnológica dada por el invento del estribo mongolés. Eso permite que se liberen las manos al montar caballo y se convierten en guerreros agrupados y dirigidos por Genghis Khan, que extermina a la Rusia de Kiev, Ucrania. Desde el punto gramatical, no se debe olvidar que la palabra Ucrania del ruso antiguo significa tierra o región fronteriza, haciendo referencia a la frontera con Polonia. En términos geopolíticos, se tiene únicamente 3 salidas a Europa y el resto del mundo. Primero, Estrecho de Constantinopla, Turquía, Mar Negro, o pasar por la parte baja de Ucrania. Se sigue dependiendo en el transporte y movilización de recursos de los barcos y de los medios de transporte. Los movimientos de la independencia comenzaron con la proclamación de las juntas de gobierno, sistemas de gobierno autónomo en las colonias americanas, que luego se agruparon en 2 bandos liderados, el uno por Antonio Nariño y el otro por Camilo Torres Tenorio. La primera fase del proceso de 1810 a 1815 se caracterizó por diversos conflictos entre los defensores de la monarquía y los independentistas. En 1811, algunas provincias de la Nueva Granada se agruparon como un nuevo estado independiente consistente en una confederación débil de aquellas provincias que habían proclamado juntas de gobierno de 1810. En 1816, las tropas del rey Fernando VII ganaron de nuevo el control del país, con lo cual se instaló el llamado régimen del terror, liderado por el oficial Pablo Morillo. Durante esta nueva fase, varios grupos republicanos se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en el Casanare y en la Guayana venezolana. En 1819, un ejército republicano comandado por Simón Bolívar cruzó las montañas que separaban las provincias de Casanare y Tunja, y tras las batallas de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, obtuvo vía libre para tomar el control de la capital Santa Fe, ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819. El territorio ocupado por el virreinato de Nueva Granada se convirtió en la República de Colombia, un estado republicano nombrado en honor del explorador italiano Cristóbal Colón. La nueva república estaba primero federada con Ecuador y Venezuela, unión que la historiografía llamó Gran Colombia. Tras la disolución de esta última en 1830, el antiguo virreinato asumió el mismo nombre de Colombia. Una vez agotado el orden del día, hacia las 6:45 p.m., se levanta la sesión número 60, no sin antes hacer recomendaciones de cuidado personal y familiar en esta época de coronavirus. Está leído el acta anterior, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Debo decir que al oír las actas que usted prepara, en este caso que la conferencia era mía, encuentro que su
que su interpretación de mi conferencia la mejoró bastante. Muchas gracias. ¿Sí? Vamos entonces a continuar con el orden del día, señor secretario. Sí. Breve reseña biográfica de David José Pertús Godín. Y abrir esta mesa es complicada. Una mesa así como para la iluminación. El académico Abicosé Pertús Godín tiene estudios universitarios de tecnólogo en sistemas de la Corporación Instituto de Artes y Ciencias, por sus siglas CIAC de Barranquilla. Y adicional de esto, es abogado de la Universidad de la Costa, CUC de Barranquilla también. Ha escrito varias obras, entre ellas el estudio genealógico de las familias de San Andrés de Sotavento y el Sinú, que está próximo a ser publicado. Crónicas publicadas en un perfil personal, en Instagram y Facebook, sobre la historia de San Andrés de Sotavento, así como algunas publicadas en las redes sociales de la Casa de la Cultura Alberto Godín de San Andrés de Sotavento. Ha sido funcionario de la Secretaría de Gobierno de San Andrés de Sotavento en 2011, docente de la Universidad Católica del Norte, funcionario de la Secretaría de Salud del municipio de San Andrés de Sotavento desde 2016 hasta la fecha. Es investigador genealógico de las familias de San Andrés de Sotavento y el Gran Bolívar. Amigos de la Casa de la Cultura Alberto Godín Salgado de San Andrés de Sotavento. Amigo de la Biblioteca Pascual Orozco Madrid de San Andrés de Sotavento y miembro de la Asociación Literaria Cacique Pincho Roy de San Andrés de Sotavento. Está leída la hoja de vida de nuestro invitado especial, el académico David José Pertús Godín. Muchas gracias, señor secretario. Yo solo quiero señalar que hoy es una tarde magna para la mesa de honor de la Academia Santanderista y para todos aquellos que nos acompañan presencial y virtualmente. Hoy tenemos una reunión que me honro en presidir de la Academia Santanderista, pero esta es una reunión que está poblada de académicos, miembros de la Academia del Sinú, San Jorge y La Sabana. Tanto el doctor Jamil como Aviv y el señor secretario José Asunción Suárez son honrosos miembros de esa activa y muy productiva academia. Por consiguiente, es una tarde de fiesta de la Sabana aquí en la Academia Santanderista. Continuando con el orden del día, señor secretario, viene una introducción del doctor Jamil y luego viene la presentación del libro del doctor Aviv y el comentario del vicepresidente de la Academia de Genealogía, que es el doctor Suárez Niño. Entonces, proseguimos en ese orden. Entonces, doctor Jamil, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a los miembros de la Academia Santanderista de Colombia. Un saludo muy especial al doctor Olimpo Morales Benítez, quien es su presidente, a doña Cecilia Fernández de Palini, quien es la presidenta emérita de esta honorable academia, al doctor José Asunción Suárez Niño, secretario general, al doctor Diego Fonega Tobar, quien es miembro de esta academia y además de eso el director
de la Casa Museo del General Santander, que es donde nos encontramos. Un agradecimiento especial a todas las personas que nos están acompañando, miembros de la Academia de Historia del Sinú del San Jorge y la Sabana, amigos, familiares y compañeros que se nos han unido a través de esta reunión virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy pues estamos en representación de nuestro municipio, San Andrés de Sotavento, el departamento de Córdoba. Para nosotros es un honor el que nos hayan invitado a estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Jamir Polo Ruiz, soy humanista, licenciado en Inglés y Filosofía, soy políglota, coordinador de la Casa de la Cultura Alberto Godín Salgado, coordinador municipal de Cultura, soy el coordinador de proyectos y miembro fundador de la Asociación Literaria Cacique Pincho Arroyo, de que también, pues como asociación les extendemos a todos un gran saludo y un fuerte agradecimiento por habernos recibido. Además de eso, soy miembro del número de la Academia de Historia del Sinú del San Jorge y la Sabana, a quien en este día también representamos aquí en esta sesión solemne de la Academia Santanderista de Colombia. Luego de haber introducido mi persona y darles un agradecimiento especial, a mí me gustaría hablarles un poco sobre San Andrés de Sotavento. San Andrés de Sotavento es un municipio del departamento de Córdoba que fue fundado en 1600, es decir, tenemos 422 años de fundación por el encomendero Andrés Méndez de Montalvo. Encontramos en el Museo Nacional, precisamente esta mañana, y lo quiero acuñar aquí en esta presentación, algo que me llenó mucho de emoción, es ver en el Museo Nacional un mapa del año 1557, donde solamente en ese mapa, en el norte de Colombia, aparecen 3 regiones fundamentales, que son Cartagena, Tolú y una palabra emblema para nosotros, Zenú, que es nuestro territorio, lo que hoy es San Andrés de Sotavento. Lo cual nos coloca años más atrás, 43 años más atrás de la fecha de fundación de 1600. Esto nos lleva un poco a revalidar la historia de la verdadera fundación, la fecha de verdadera fundación de San Andrés de Sotavento, porque si en estos mapas que están en el Museo Nacional de Colombia aparecen datados desde 1557, quiere decir que esta fecha de 1600 queda en un entredicho. Y creo que es la misión que tenemos como académicos de la historia de Colombia, ir encontrando estos aspectos que nos van enamorando más de lo que somos como historiadores. San Andrés de Sotavento es la capital del resguardo indígena Zenú. Este resguardo fue catalogado como tal por la cédula real de 1773, otorgada por el rey a este territorio que durante muchos años dejó de ser territorio indígena para convertirse en una romería de familias españolas, familias italianas y francesas que llegaron a nuestro municipio. Hoy municipio, en su momento resguardo, y ahorita explicaremos algo sobre eso. Nuestro municipio, culturalmente hablando, es la cuna del sombrero fino volteado, emblema de nuestra nación, y que gracias a la gestión de la Gobernación de Córdoba y del municipio de San Andrés de Sotavento, la Casa de la Cultura, pudimos establecer y llevar a cabo el Plan Especial de Salvaguardia, que llevó ante el Ministerio de Cultura el reconocimiento del trenzado de la cañaflecha como patrimonio inmaterial de la nación. Esta manifestación cultural ha sido incluida en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de nuestra nación. Muy orgullosos de esto. También ahí tenemos una pequeña investigación sobre el significado de las pintas del sombrero, la cual di a conocer en el Pacto de Chinú, en el encuentro de academias que tuvimos, y que está próximo también a ser publicado. Es una investigación en curso, llevada a cabo desde la Casa de la Cultura y dirigida por mi persona. Siguiendo con San Andrés de Sotavento, este resguardo tiene el nombre de nuestro municipio, se llama Resguardo Indígena Zenú,
de San Andrés de Sotavento, Córdoba Sur, dado que el territorio ocupa los 2 departamentos en su zona fronteriza. El municipio se convirtió en una romería, como hablábamos, de familias europeas que llegaron obviamente desde el inicio de la colonia, luego desde los 1700 hacia 1800. La Gulf Oil Company descubrió en nuestro territorio algunos yacimientos de petróleo, otros de carbón y gas natural, lo cual atrajo estas familias francesas e italianas, de las cuales hoy José ha hecho una investigación de casi 10 años, que será el motivo de su libro. Y luego de eso, lo que vivimos en la actualidad en nuestro territorio, queridos miembros de la academia y demás académicos que nos acompañan, la lucha por el territorio ancestral que tenemos en nuestro municipio y en los 7 municipios que hacen parte del resguardo. Es esta lucha por recuperar esas tierras ancestrales, tierras que han ocasionado el éxodo de todas estas familias. Es una pequeña lucha en la construcción sociocultural que ha tenido nuestro municipio. Familias europeas que llegaron a San Andrés y en esta lucha del territorio indígena han migrado hacia las grandes ciudades. Esta construcción sociocultural entre lo que es la municipalidad, las leyes civiles y contrarrestadas con el gobierno propio que maneja actualmente el resguardo, ha generado una construcción sociocultural en torno a lo que es el resguardo. Dejamos de ser un territorio de colonias europeas para ser un territorio netamente cenú, con casi 22.000 hectáreas recuperadas que hacen parte del resguardo actualmente. Nosotros desde la Casa de la Cultura, de la cual soy director desde 2020, hemos emprendido un proceso de reconocimiento y dar a conocer nuestro municipio a nivel nacional. Lo conocen como un pueblo indígena, pero son pocos los que lo conocen. Por eso hoy nosotros queremos agradecer inmensamente esta oportunidad que nos da la Academia Santanderista de venir como municipio hasta aquí, hasta Bogotá, y podernos atender y que podamos dar a conocer a nuestro municipio. Un municipio que está creciendo, que quiere crecer, que tiene mucho por dar, este etnoturismo que estamos abriendo a Colombia, a ustedes, y que ya tuvimos la oportunidad de estar muy cerca, que fue la reunión, el encuentro de academias que tuvimos en Chinú. Ahí pudimos estar muy cerca de San Andrés, y que vamos a estar en julio, en la primera semana de julio, cuando su presidente, el doctor Olimpo, junto con otros académicos, estarán visitando el territorio cenú. Estaremos visitando el territorio, las veredas y las comunidades de San Andrés de Sotavento, llevando este ciclo de conferencias que el doctor Olimpo, junto con la academia, ha venido presentando, a través también del Centro de Libertad y Pensamiento Otto Morales Benítez en Toto, a quien agradecemos hoy también el habernos abierto las puertas de este hermoso centro. Encantados. Y para finalizar, pues, acompañando a mi compañero académico, Avi José Pertús, quien ha venido haciendo un trabajo magnífico, recopilando lo que llamaba el doctor acá al inicio, recurriendo a una área auxiliar de la historia, como es la genealogía. Libro, cuando leemos, es algo muy fabuloso, porque nos incluimos en esas familias sanandresanas antiguas que ayudaron a construir lo que hoy es nuestro municipio. Obviamente junto con lo que es los cabildos que componen el resguardo y que son hoy el modo sociocultural que vivimos como resguardo y como municipio. Dos cosas que se confabulan para crear sociedad. Y por eso estamos aquí. Presentación también de este sector indígena, pero también de la municipalidad que representamos. Entonces, de mi parte, pues no me queda sino agradecerles nuevamente, doctor Olimpo, doctor José Asunción, doctor Diego, por habernos permitido estar aquí hoy, y los demás miembros de la academia que nos acompañan. Un agradecimiento especial a todos ellos yo sé que están muy felices de vernos aquí
y seguimos avanzando. Como lo dice nuestro presidente, no hay tiempo que perder. Entonces, esa ha sido mi intervención. Muy amable y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ramil, señor secretario. El siguiente punto es la presentación del libro por parte de David José Pertús Godín sobre las genealogías de San Andrés de Sotavento. Bueno, no me queda sino darle las gracias a mi amigo y colega José Asunción, a la maravillosa invitación que me extendió el doctor Olimpo. El doctor Olimpo, luego de haberlo conocido en el Pacto de Chinú, para mí es gratificante poder estar aquí ante ustedes representando a mi tierra, a mi San Andrés de Sotavento que tanto quiero, y venir a presentar mi primer trabajo de investigación. Pues para mí, como lo dije ahora, es uno de los logros como investigador, el mayor logro como investigador que he tenido. Bueno, por eso quiero en este momento presentar el primer volumen de la recopilación de estas primeras 4 familias que se asentaron en San Andrés luego de la reorganización de nuestro municipio. Estas familias que se fueron centuplicando y es lo que es hoy San Andrés. Lo que me llevó a esta investigación que hoy tengo en mis manos y que presento ante ustedes fue la curiosidad por conocer el pasado de mi familia, que me llevó a trajinar por los vericuetos de estantes de archivos de notarías y parroquias, en busca de los documentos que me brindaran la información que requería para satisfacer mi curiosidad. Con el desempolvar de páginas me encontré de pronto imbuido en una pasión que cada día se alimentaba más por las sorpresas que descubría en ese trajinar exploratorio que encadenaban sucesos desconocidos para todos en ese momento, pero llenos de una riqueza histórica para la región del Caribe, quizás para la patria. Me rodear entre tantos libros añejos para anotar y clasificar la cantidad de información recopilada fue una tarea compleja, pero un elixir que alimentaba el placer de conocer lo incógnito de nuestras gentes, las que han enriquecido con sus vidas el proceso de evolución de la sociedad con un cúmulo de anécdotas y pasajes de vida que marcaron un patrimonio cultural asentado, por fortuna, en las fuentes que aún se conservan, que aún conservamos en estos maravillosos archivos como son las parroquias, muy antiguas y muy bien cuidadas, y el de las notarías, principalmente la de Chinú, que fue mi fuente primaria la que más producto me dio para esta investigación. 10 años de pesquisas representan el amor por una rama social del conocimiento, como es la genealogía. Y lo más importante, plasmar en este primer volumen que hoy presento ante ustedes parte de esos resultados, con el compromiso de transcribir y publicar la totalidad del producto, que son 2 o 3 más volúmenes de esta investigación, para que no quede incrustada en el anonimato, sino para que este primer libro de genealogías de San Andrés de Sotavento sea el manantial de la información que gratifique atender cualquier requerimiento a las inquietudes que sobresalten sobre las ascendencias de las primeras 4 familias que aquí represento, que son la familia Capela, la familia Fernández, los Godín y los Olascuagas. Pues de esta manera, ante este maravilloso auditorio, esta maravillosa sala y esta maravillosa invitación que me extienden mis amigos don Olimpo Morales Benítez, José Asunción Suárez Niño y mi nuevo amigo, el doctor Diego Onnegra Tobar, no me queda sino dar gracias por permitirme presentar mi libro. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Avi. Ahora tiene la palabra para el comentario sobre la obra de Aviv Pertuz Rodin, sobre esta maravillosa posibilidad de que no se pierda la historia y recogiendo la expresión acuñada en el Pacto de Chinú, entregamos la palabra al historiador y genealogista José Asunción Suárez Niño, todos los que nos consideramos carpinteros de la historia. Gracias por entregarnos esta maravillosa obra. Doctor José Asunción, vamos a regodearnos con la genealogía. Bueno, este es lo que estoy viendo, nosotros los que llevamos tantos años en la genealogía. Cada vez que encontramos un nuevo libro, una nueva obra, inmediatamente llega el reflector allá. Aquí hay unos apellidos que se habían desaparecido desde la época de la conquista y después de la colonia. Por ejemplo, los Olascoaga. Entonces, ese es un apellido que desafortunadamente se perdió. Se perdió, no diría yo para la historia, sino para la genealogía. ¿Sí? Muy parecido a lo que haciendo un parangón, obviamente de remontar cordillera y todo eso. Lo que pasó con los Sailorda, aquí en Santa Fe de Bogotá. Y hablábamos hace un rato que tocaba el punto Jamil sobre los Montalvo. Ese ha sido un apellido supremamente importante. De hecho, pues aquí tuvimos el virrey Montalvo y Ambulovi, que estuvo de virrey en la Nueva Granada, después de haber sido capitán general de la Nueva Granada del 13 al 16, él asume como virrey en el 16 hasta el 18, y es cuando le entrega el poder a Sámano, que la historia lo ha catalogado como virrey, pero no fue virrey. A él no le alcanzaron a, como dicen, a patentar ese título, pero como había recibido ese mandato de un virrey, pues entonces la cosa se quedó como virrey. Montalvo y Ambuloy era un caballero habanero, ¿sí? Y un hermano de él, Miguel de Montalvo y Ambuloy, cogió un apellido que lo unió, y ese apellido tuvo sus raíces en el Santander del Sur, básicamente en la villa de Oiba y San Gil, que fueron los Montalvo Monsalvi. Era un solo apellido. Ese, por ejemplo, es el segundo apellido de mi madre, que era Niño Montalvo Monsalvi. Y era bisataranieta del hermano del virrey José Francisco Montalvo y Ambuloy, por esa rama, que fue un aventurero, entre otras cosas, el hermano. Él vino aquí, fundó una familia en la pequeña villa de Oiba, donde se emparentan con los Plata, con los Azuero, con los Mantilla, ¿sí? Con los Mantilla de los Ríos, con unos Vargas Machuca y con los Barco, ancestros del presidente Virgilio Barco y por supuesto, de los generales Barco, porque es que tanto el papá de Virgilio Barco como el abuelo y el bisabuelo fueron generales, uno en las guerras civiles y otros en la guerra de los 1000 días, hasta que llegó a la primera década del siglo XX, ¿sí? Y bueno, ya hace ese matrimonio, llamémoslo así, comercial en la concesión de mares. Pero volviendo a lo que nos trae hoy,
Aquí hay un apellido también muy interesante, que es el Capela. El apellido Capela, que es originario de San Andrés de Sotavento, tiene unas raíces profundas en Cartagena de India y en Mompox. Busque por el lado de Mompox. Entonces, ¿qué sucede en Cartagena de India? En Cartagena de India se cruza con los grandes apellidos cartageneros. Entonces están, por ejemplo, los Díaz Granados, El Castillo. están los del Castillo, los de Pombo, ¿sí? Los Emiliani, los Rodríguez Torices. O sea, toda la crema innata de la Cartagena están emparentados, mejor, no sabe uno si decir emparentados con los Capela o los Capela con ellos, ¿sí? Porque los Capela también eran bastante andariegos, pero eran andariegos regionales. Es un apellido que se quedó en la costa, ¿sí? Hay unos Capela, que llegaron a Antioquia, básicamente a Río Negro, allá estuvieron muy poco tiempo, después pasan a Santa Fe de Bogotá, y bueno, pero es la misma raíz costeña, ¿no? Lo mismo, digamos, el mismo trayecto que hicieron los Díaz Granados. Nacen en Santa Marta, Cuna Samaria, y dos ramas de ellos, entre ellas, básicamente, Miguel y Domingo Díaz Granados y Núñez Dávila, fundan la familia en Cartagena, y de ahí se desprende una rama para Medellín, donde están los Restrepo Díaz Granados, y la otra viene hacia Bogotá, pero es la misma que llega a Antioquia, y se viene también en esa diáspora que hubo a mediados del siglo XIX y a comienzos del XX, ¿no? Impulsados por las guerras civiles, ¿sí? Están los Núñez, Capela, que algunas de esas ramas tienen que ver con el presidente Núñez, y están los Calvo, que también tienen una connotación en esa provincia, mejor dicho, en la Heroica, donde también están sus conexiones. Yo tengo una referencia sobre los Fernández, y es un apellido bastante conocido, pero es un apellido que tiene varios procederes, llamémoslo así. Uno de los de La Habana, ¿sí? Otros que vienen emparentados con los judíos en Jamaica, que no son los Hernández de Castro, emparentados con grandes familias samarias y barranquilleras, ¿sí? Están los Fernández del norte de Santander, pero esos Fernández del norte de Santander entran es por Maracaibo, ¿no? Y se acentúan primeramente en Pamplona, después algunos pasan a San Cristóbal, otros pasan a la Villa del Rosario, no se demoran mucho, pero van bajando y llegan a Bucaramanga unos, y otros se quedan por el lado de Curití, San Gil y todo eso. Eran agricultores y todo eso, y normalmente es una familia de industriales y tabacaleros, ¿no? Una sociedad bastante interesante, con un señor Garnica, que fue el rey del tabaco a finales del siglo XIX, que tiene una anécdota también muy curiosa, ¿no? Con un mausoleo que se mandó a hacer en el cementerio San Laureano de Bucaramanga, ¿sí? Mandó a hacer una cripta, mejor una bóveda, una especie de mausoleo en forma de tabaco, ¿sí? Y entonces el caballero
que tenía 2 hijos así medio vagonios, que los había mandado a estudiar a Londres y toda la cosa, se mandó a hacer el mausoleo con un escultor italiano que trajo desde Florencia, con mármol de Carrara y toda la cosa, pero el mausoleo era de la misma estatura que él, elevado para que todo el mundo lo viera. El día que le entregaron el mausoleo al señor Garnica, ¿sí?, manda al escultor y le dice: yo quiero que ponga una escalera, ¿cuánto le estoy debiendo? Tanto. Imagino que en esa época 1.500 pesos de la época, que además eran 1.500 pesos oro, y era oro inglés, ¿sí? Entonces él se sube por la escalera, muy bien ataviado, vestido blanco, su sombrero, dice: vamos a ver qué tal quedó esta vaina. Se mete dentro del mausoleo, se tapa y se mete un tiro. Entonces, esa es una cosa así medio trágica, loca y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Y le había dejado todo su dinero, se lo había dejado a unas monjas y a unos curas. O sea que esa es una historia bastante truculenta de todo, que vale la pena retomar por ahí. He tomado algunos apuntes de eso. Aquí tenemos un apellido que es el Godín. Godín tiene una connotación importante en Ecuador. Ellos venían, era del sur, ¿sí? Básicamente, yo creo que del Alto Perú. En Lima hay unos Godín, ¿sí?, que entre otras cosas están emparentados con unos Rodríguez, que fueron muy importantes en la independencia del Perú. Había primos de la mamá del coronel Freire, que se casó con Clementina Santander, la hija mayor del general Santander, y que fue jefe de la legación, porque en esa época no habían embajadas, sino una de la legación del Perú aquí, y fueron diplomáticos toda la vida. Una familia bastante poderosa diplomáticamente en el Perú. Fueron jefes de delegación en París, en Londres, en Roma, en Florencia, que era la ciudad más importante, sobre todo en los últimos 20 años del siglo XIX, diplomáticamente. Era más importante Florencia que Roma, ¿no? Allá se casó un tío mío, hermano de mi abuelo Roberto Suárez Lacroix, se casó con la bisnieta de Francisco de Miranda, que era María Adelaida Costa y Miranda, bisnieta del general Francisco de Miranda, y ella era la condesa de Costa Verona, ¿no? Después vienen aquí, pero eso ya es otro cuento. Estábamos hablando de los Godín, y entonces estos Godín tienen un asentamiento también en Cuenca, en el Ecuador, ¿sí? Y yo creo que te comenté tal vez cuando tuvimos la reunión en Chinú, ¿sí?, de que estos Godín fueron muy importantes, con una familia bastante comercial, llamémoslo así, aunque no se metieron muy de lleno en la independencia, pero estos Godín, por ejemplo, en el sur, lo que es Pasto, en esa región, ¿sí?, están conectados con los Santa Cruz y con los Sarama. La Sarama, quizás desde la época de la independencia, desde la época de la colonia, ha sido quizás la familia más importante de Pasto, por su poder político y social. Uno de esos, Sarama, por ejemplo,
se casa con la hija del Sor de Urdaneta, y ahí vienen los Sarama Urdaneta. Ellos, inclusive yo varias veces los visité en la hacienda en Funza, que se llama San Diego, cuando estaba Roberto Urdaneta Arbeláez, y bueno, allá pude reclutar y recolectar esas conexiones que te estoy comentando aquí que están metidas. Nosotros, cuando yo veo a un genealogista, eso es mi hermano americano, ¿no? Porque es que resulta que nosotros los genealogistas tenemos el virus de la genealogía, y ahí no nos salimos. Entonces uno se pone a definir la genealogía de la manera más técnica del mundo, si se quiere volver catedrático, y lo digo con cierta sorna, ¿sí? Dice, es que es tiempo, sucesión, espacio. Pues en esa medida sí, porque yo pienso que toda persona tiene que tener una historia. Que no, esa es la genealogía como tal, de la manera más sencilla del mundo. Tú coges uno de tus Godín, ¿sí? Y dice, nacido en 1920, muerto en 1970. ¿Qué pasó en esos 50 años? Eso hay que contarlo. Y hay que contárselos a los otros miembros de ese núcleo familiar. Esa es la genealogía. Uno se sube a un avión y saluda al compañero de al lado, dice, fulano de tal Calderón, ¿de cuál Calderón? Y de ahí se pegó uno, hasta que se bajó del avión y se intercambiaron teléfonos, y después, ¿qué hubo? Llamen tal y la cosa, y mando información. Porque nosotros, en este país, no solamente aquí, sino en Venezuela, en cierta, digamos, capa social, lo mismo que en Quito y en Lima, sobre todo, se manejan mucho los apellidos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno empieza a revisar todas estas genealogías, ¿sí? Aquí hay una cantidad de información e inmediatamente uno va conectando. Lo que yo le estoy hablando ahorita es de memoria, pero porque llevo 50 años haciendo esto, ¿sí? Entonces, eso ya se le vuelve a uno como una tarea diaria. Yo todos los días leo genealogía. Yo no me acuesto sin leer un párrafo de genealogía. Pues al látere de eso, pues leo otras cosas, porque yo soy un devorador de libros. Yo leo mucha historia, investigo y todas las cosas. A mí la ciencia de esto es en la investigación. Y lo más valioso de este libro no son los apellidos per se, es la investigación. Eso es lo importante. Y les comentaba que tenemos digamos, un gusanito o un gusanillo, ¿sí? Muy acendrado, y es el siguiente. Siempre tendemos a ser de mejor familia. O sea, fulano de tal desciende de fulano de tal y toda la cosa, y tuvo plata y esto y lo otro. Y eso no debe ser así, porque eso desvirtúa la misión fundamental del genealogista. Todos somos iguales, todos, ¿sí? Por eso a nosotros nos ven como bichos raros. Cuando uno hace una investigación genealógica, dice, no, es que este tipo ya se las quiere, ¿sí? Gastar de que es hijo de fulano y de sutano y que desciende de no sé qué, y del seno de Abraham y toda la vaina. No, eso no es así. Esto es investigación, esto es historia. Y como tal, hay que rendirle un tributo a la historia y a la genealogía.
hace 8 días, perdón, estaba yo en una conferencia del Banco de la República en Santa Marta, hablando de genealogía. ¿Sí? La conferencia estaba para 1 hora. Nos gastamos 4 horas ahí metidos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, listo, y entonces por este lado y lo otro, y se va entusiasmando uno, y cuando uno se da cuenta, anocheció. ¿Sí? Y entonces cuando uno habla de genealogía, ya para cerrar esto y no cansarlos tanto, está hablando de historia, está hablando de una pasión, y estamos hablando de que nosotros genealógicamente tenemos una ventaja sobre cualquier continente, porque somos el continente más joven. Nosotros apenas tenemos 500 años y todos, en un grado mayor o menor, somos parientes. Todos, por una rama o por la otra, todos. Como saber que toda la humanidad tenemos sangre negra, el 1%, y todos venimos de Etiopía. Esa es una razón fundamental y una ley básica de la genealogía. Nuevamente va mi felicitación, lo felicito por esta investigación que se ve muy enriquecedora. Aquí hay apellidos, como te digo, ahí encuentro, por ejemplo, aquí están los Somoza, ¿sí? Están los Somoza, que los Somoza tienen origen, ¿sabes en dónde? En Cuba, y pasaron a México, y de ahí va, y llegan a Nicaragua, ¿no? Y están los Torrente. Entonces aquí hay mucho para deleitarse uno. Los Bárcenas, ¿sí? Hubo un célebre oidor Bárcenas en Caracas, ¿no? Entonces aquí hay historia, aquí hay una cosa para deleitarse uno, pero en un tiempo lo felicito. Muchas gracias. Es un libro muy bien presentado, muy bonita, la carátula es maravillosa, una bella dama, David Pertus Godín es el que escribe esto, y esta dama, no sé cómo se llama, pero está Trae una tía bisabuela, hermosa. América Godín de Ángel. Sí. Bueno, Los Ángeles, sí. Los Ángeles, que llegaron a Antioquia. ¿Sí? Bueno, felicitaciones, David, me alegra mucho este primer hijo tuyo. Bueno, muchas ¿sí? gracias. Y lo vamos a consentir muchísimo, porque aquí hay mucha información y nos vamos a nutrir de ella. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Asunción. Qué intervención tan enriquecedora. Esto de la genealogía nos ayuda a construir identidades, a afirmarnos, a asentar nuestras raíces y de alguna manera a convivir de una manera armoniosa y pacífica. Quiero preguntarle si algún miembro de la audiencia quiere intervenir de manera corta y sobre el tema que estamos específicamente tratando. La palabra, señor presidente. Doctor Plata, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos los presentes y especialmente para el presidente de la Academia, el doctor Olimpo Morales, para su secretario, para Dieguito Fornegra, y para quien hace la presentación, la genealogía, el amigo David Pertus Godín, de su libro Genealogías de San Andrés de Sotavento. Los que tenemos la fortuna de ser historiadores de academias varias y tener el orgullo de ser miembros de la Academia Colombiana de Genealogía,
como decía José Asunción Suárez Niño, nos da una emoción muy grande cuando sale un nuevo libro de genealogía. Yo tengo la fortuna de tener muchos años en la investigación sobre los apellidos, sobre la genealogía y sobre un tema en que vengo incursionando que se le pega a uno en el alma, y es sobre la psicogenealogía. Entonces, con lo dicho por José Asunción Suárez Niño, cuando uno tiene varios años en el trajinar de la genealogía, a uno le pregunta a alguna persona sobre un apellido e inmediatamente viene a la cabeza de uno tantas cosas que al genealogista le pasa una cosa muy grata, y es que puede hablar horas enteras sobre este tema que tanto nos apasiona. Lo mismo que del historiador, pero hay una pequeña diferencia entre el historiador y el genealogista. Esa diferencia yo la marco en una forma muy sencilla, y es de que el historiador puede dar rienda suelta a su imaginación y puede dar todos los pormenores de lo que está escribiendo, pero el genealogista tiene una condición mucho más precisa, mucho más exacta, mucho más puntual y científica, y es de que el genealogista no puede decir mentiras porque sus referencias genealógicas son partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, actas de defunción o informaciones que encuentra uno en las parroquias y en las notarías. Es decir, que lo que uno habla como genealogista tiene sustento en forma inmediata. Pero entonces yo felicito a José Pertús Godín por este primer hijo. Ya vendrán otros. José Asunción decía una cosa muy grata que la tomé como propia, y es de que con el primer hijo a veces uno dice, se me olvidó tal cosa, se me escaparon un par de errores, pero ahora viene una parte muy grata y en alguna forma ingrata también, porque cuando uno está en la investigación encuentra unos tesoros en los documentos que uno va investigando, y esos documentos le van abriendo a uno el alma y el corazón y sigue uno incursionando en el tema. Pero viene otro temita que es a veces ingrato, y es de que comienzan las personas a decir, pero tú no pusiste a la familia mía, ¿cómo se te ocurre? Le dije, pero cuando estuve preguntándote tú no diste ninguna información. Entonces lo que pasa es que a veces uno, por abundar en información, comete el error de poner mucha información, y a veces abunda tanto la información que se le escapan a uno las cosas de detalles. Entonces, muy grato para los genealogistas, para la Academia Santanderista, por este gran presentación del día de hoy con genealogías de San Andrés de Sotavento, y por los invitados que hoy nos acompañan. Tengo la fortuna, decía, de ser compañero de el doctor Olimpo Morales Benítez en la Academia Boyacense de Historia, del cual él es miembro correspondiente desde hace del mes pasado. Es muy nuevo en esta academia que yo llevo algunos años, pero también comparto la historia en varias academias, en Casanare y en la genealogía, que es el logro más grato para el desarrollo de mi mente y de mi corazón como genealogista, y es de que todos los días leo y leo y leo, y todos los días uno aprende más
y entre más viejo se vuelve, más se le abre la mente y más se le abre el corazón. Felicitaciones, señor presidente, y también para el doctor José Asunción como secretario de la Academia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Plata. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Miriam y Johnny. Miriam y John. Pues obviamente privilegiamos allí a Miriam. Miriam. No tiene micrófono. Muy buenas tardes. Ya les había dado mi saludo, mis agradecimientos al doctor Olimpo y al doctor José Asunción y a todos ustedes por las puertas que nos abren como Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y las Sabanas. Es un placer sentirnos representados por Avid, con su libro de genealogía y abrir un poco las puertas de este territorio zenú que está vivo para ustedes. Nuestra academia les da las gracias. Esperamos que disfruten este libro de genealogía y más adelante estaremos compartiendo otros libros con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad y también decirles que cada vez que quieran, la Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y la Sabana los espera y los hace parte de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Muchas gracias. Johnny. Realmente impresionado y emocionado por la intervención de cada uno de ustedes, pero más admirado estoy por esa actitud de apoyo del doctor Olimpo Morales Benítez, de José Asunción Silva, a quienes conocí en el pasado encuentro de historiadores del Caribe. Jamás, les soy sincero, jamás imaginé que se iba a encontrar tanto apoyo para jóvenes como Avid Pertus, que está hoy abriendo camino sobre la genealogía. Abrir estos espacios a jóvenes es tener esperanza en el futuro. Y le quiero decir y manifestar al doctor Olimpo Morales, a José Asunción Silva, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que le han brindado a esta joven, a este joven abogado que se ha decidido por incursionar en un tema apasionante como la genealogía, con una investigación rigurosa y adelantada durante 10 años, que a mí me impresionó al revisar toda esa información que llegó a mis manos para clasificarla y ordenarla y finalmente plasmarla en este libro. De nuevo, reitero mi admiración al doctor Olimpo Morales, a José Asunción Silva y a todos los miembros de la Academia Santanderista por esta oportunidad de construir un mejor país, por esta oportunidad que nos ha generado para conocer muchas cosas maravillosas de esta patria, que encierra la genealogía, donde descubrimos apellidos que han hecho parte y han engrandecido cada territorio de nuestra nación. Cuando leía los borradores de Avid, me sorprendía al descubrir tantas personas y lo maravilloso que habían hecho ellos a través del transcurrir de su vida. Cosas que iban engrandeciendo a cada territorio. Esas 4 familias narradas aquí en este libro se expandieron por todo el Caribe y gran parte de nuestro territorio nacional para crear riqueza, para aumentar ese acervo cultural que nos hace orgullosos como patria. De nuevo, y para finalizar y no cansarlo, muchas gracias al doctor Olimpo Morales, que ha sido un impulsor y la cual se han ganado mi admiración. Muchas gracias en nombre del Centro de Historia de Ayapel y como parte de la Junta Directiva también de la Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y las Sabanas. Muchas gracias, Johnny, al Centro de Historia. ¿Alguien más quiere intervenir o cerramos la sesión? Muchas gracias. Entonces quiero darles las gracias a todos los que nos acompañaron. De nuevo, manifestar que para nosotros es verdaderamente gratificante poder presentar estos trabajos, oír tan enriquecedoras exposiciones y felicitaciones de nuevo al autor y valor, porque vemos
el trabajo es de una rigurosidad excelente. Muchas gracias. Levanto la sesión.